Apreciada mujer, ya estamos aquí de nuevo en Ancla en la Verdad en esta semana descubriendo a una mujer en victoria. Y te invito a que me acompañes a resolver estas interrogantes. Pregunta número 11. ¿Qué relación existe entre la victoria y la fe sincera? Bueno, por fe sincera vamos a entender una fe no fingida, una fe que no es falsa. Recordemos aquellos fariseos en el Nuevo Testamento donde son confrontados por su hipocresía, por su religiosidad, pero los vemos que son quienes acaparan el conocimiento, quienes no revelan la verdad porque no tienen acceso a ella, precisamente porque no quieren perder sus privilegios ni dejar de tener ganancias, tanto de poder como económicas. Y por eso ellos son descubiertos por tener una fe que no es sincera. Y por supuesto inculcan aspectos religiosos, pero que son verdaderamente huecos, que no corresponden a un corazón transformado. La fe tiene que ver con un credo y tiene una estrecha relación con el concepto de victoria en el sentido de lo que ya Dios hizo por nosotros, no de lo que nosotros hagamos. No tiene que ver con que nosotros seamos superiores a los demás. Al revés, tiene que ver con someternos a la disposición divina para tener el amor hacia los demás y no creerse mejor que los demás. Entonces vemos una íntima relación entre la fe sincera y la victoria. Y de allí podemos decir que con este desfile victorioso de Cristo, donde dejó todas las potestades humilladas, de allí que vemos que tenemos nuestra victoria, que no es por nuestros logros, pero sí nos podemos llamar más que victoriosos. Pregunta número 12. ¿Cómo se hace evidente lo que esta madre inculcó a su hijo? Si pudiste revisar las cartas de San Pablo a Timoteo, podrás descubrir que estamos hablando de Eunice. Es la mujer que estamos descubriendo y que en su nombre lleva la victoria. La fe no se hereda, no es algo que pase de generación en generación, sino que es una gracia que recibimos de Dios. Lo que sí podemos inculcar es el conocimiento de la palabra de Dios y de allí que también podamos, como personas de fe, podemos inculcar en nuestros hijos una vida espiritual. Podemos ser ejemplo para ellos de una dependencia a Dios, no porque tengamos una conducta perfecta, pero que sí acudimos a Dios para el perdón de nuestros pecados. De allí que podemos entender que esta mujer inculcó a su hijo todo este sistema de vida espiritual y que ya él de adulto, bueno, como madres podemos tener ese tiempo cuando los hijos dependen de las madres o los hijos espirituales. Recordemos que no nada más estamos hablando de maternidad biológica, sino también espiritual. Y debemos reconocer cuando esa persona ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en la fe. Y lo vemos como este hijo ya de joven, ya que no es dependiente de sus padres, él puede asumir responsabilidades, porque lo vemos como ya de adulto, él puede tener un compromiso con una comunidad y con el servicio a Dios. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿tú le llamarías a una persona que no es responsable y le delegarías cosas de alto nivel de responsabilidad? Por supuesto que no. Solamente podemos transmitirle algo
una responsabilidad a alguien que sabemos que va a asumir el compromiso. Y de allí vemos que este joven ya tiene pues el don de servicio y que se hace responsable, asume esta responsabilidad, este compromiso, y lo podemos también ver cómo solamente puede ser de una manera amorosa. Es decir, está sirviendo a una comunidad en amor. Pregunta número 13. ¿De qué manera Dios favorece al hijo de esta mujer? Este hijo en el nombre, que aun cuando está en griego, lleva la esencia de la fe hebrea y es honor a Dios. Es un joven que su vida se está encaminando a servir a Dios y vemos cómo él, aun cuando de su padre no recibió esta instrucción espiritual, él recibe el favor de Dios con el abrigo de un padre en la fe. Y vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Pregunta número 14. ¿Por qué el Evangelio es el parteaguas en la vida de esta mujer? Ella ha recibido vemos que de su madre, que se llama Loida, es también algo muy interesante porque Loida es un nombre griego que traducido es una mujer agradable, es una mujer deseable. Y curiosamente tiene esta abuela, Loida, tiene un paralelismo muy interesante en el mismo nombre que recibe Noemí. Noemí también quiere decir lo mismo, agradable, deseable. Y también es una abuela que se hace cargo de la instrucción en su nieto, que es Obed. Y vemos ese paralelismo en estas abuelas interesadas en hacer equipo en el plan de Dios. Y vemos como la madre, que es Eunice, y que es la que inculca también en su hijo la fe, vemos como ellas reciben la instrucción del Antiguo Testamento. Y cuando ven que todo ya se ha cumplido en Cristo, es cuando vemos que ya es esa fe que se conecta con el Mesías, recibiéndolo como su Señor y Salvador. Muchos de los judíos de esa época pues hicieron oídos sordos a esta verdad, pero ellas aceptaron el Evangelio y de esa manera vemos cómo su fe viene a ser ya una fe que entiende el cumplimiento de las promesas de Dios. Pregunta número 15. ¿Con qué nombre se le identifica a Dios en esta lección? En el Antiguo Testamento vemos diversos nombres de los atributos de Dios, porque el nombre de Dios, recordemos, es innombrable. Y ya en el Nuevo Testamento, pues existe una palabra que nombra al Señor, al Creador, y es Deus, que quiere decir, ya en castellano, Dios. En esta lección estamos distinguiendo al Creador. Y bueno, hasta aquí llegamos por esta ocasión. Agradezco mucho tu atención y, apreciada mujer, te espero la siguiente semana con el favor de Dios. Y te dejo con esta reflexión de Proverbios 29:17, que nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ancla en la verdad. Hasta pronto.